Bueno, es hora de hackear. ¿Qué pasa, hackers? Bienvenidos a Lo de los Hackers, tu podcast de ciberseguridad. Un mes más tenemos programón, para variar. De invitado hoy vamos a tener a Joel Gámez, un auténtico crack, un auténtico hacker que llevamos mucho tiempo detrás de él, y las noticias y la estructura de siempre. Soy Javier García y está, como no, una vez más con nosotros, Alejandro Quesada. ¿Qué tal, Alex? ¿Qué pasa, Javi? Creo que habría que dar un consejo, antes de empezar. Echarse una rebequica, por si acaso, porque el tiempo está ahí. Alex, Alex con el tiempo, y luego vendrá Joel Gámez hablando de Joder. los deportes en nuestro noticiero. Joder, Em, no viene el calor. No, Pero no, bueno, de hecho está refrescando, como dices. Empezamos con las noticias. Creo que tienes tú la primera, así sí. que dale cuando quieras. Vale, voy a mencionar a un oyente nuestro, Jorge Tucarne. Gracias porque me pasó. Saludos. Saludos. Me pasó la noticia y no se me había pasado la. Por lo general leo los boletines del INCIBE, los newsletters, etcétera. Pero esta se me ha pasado y me pareció curiosa. Y el tema es que una persona que tenía un negocio al final terminó recurriendo al INCIBE. Pero bueno, voy a darle un poquito de contexto a la historia. Y es que una persona pues tenía pues su pequeño negocio y varios clientes le informaron de que cada vez que el cliente llamaba a su número o a la inversa, el dueño del negocio llamaba a sus clientes, le aparecía la palabra ladrón en el terminal. Entonces, claro, dice, hostia, ¿cómo aparece ladrón? Ladrón en mi teléfono, ladrón en el teléfono de los clientes. Entonces, bueno, llamó a la operadora de la línea de teléfono, le dijeron que no podía hacer nada, que eso era un identificador. Y bueno, tras comerse un poquito la cabeza, acudió a INCIBE. Entonces, desde INCIBE le dieron, digamos, una posible solución. Y es que su número de teléfono no estaba registrado en Google Mi Negocio. Entonces, ¿qué es lo que hace Google Mi Negocio? Que Google, cuando realiza, bueno, el teléfono cuando realiza la llamada, ¿vale? En un dispositivo Android, chequea, digamos, si está en la base de datos de Google Mi Negocio. Entonces aparece el término que haya indicado. En este caso le quisieron hacer, pues, en el caso de un negocio pequeñito, pues una mala imagen, extorsión, etcétera. Entonces, claro, si nosotros ponemos en vez de ladrón, ponemos campeón o cualquier otro término, ¿vale? Que eso os ocurra, aparecerá en el dispositivo. Claro, esto es una manera pues, un poco turbia de manchar la imagen de los negocios. Entonces, bueno, les recomendaron verificar la identidad del comercio a través de Google Mi Negocio y reforzar, digamos, la imagen de la empresa, ¿vale? Ante este tipo de situaciones, porque, bueno, si por ejemplo empresa Paco que te puede hacer reforma, pues al final no está registrada en Google Mi Negocio y le ponen a lo mejor pues reseñas negativas, le cambian el identificador de llamada, pues se puede convertir en un mal asunto. Entonces, bueno, me parecía curiosa. Vuelvo a dar las gracias a Jorge y bueno, aquí está la primera noticia. Y además es un buen troleo. Quiero decir, tú Sí, puedes sí. registrar el número de esa persona en un apartado de Google Mi Negocio y poner el identificador que quieras. Y si esa persona tiene un negocio, como estabas comentando, pues la imagen que le está dando es nefasta. Que Sí, llame a sus clientes y aparezca identificador ladrón o lo que sea. sí. De Bueno, es hecho, una buena puerta ahí para el troleo, ¿no? por si no lo habéis visto, en lo de los Hacker Live, perdón, por mi inglés de B1, de venidor, eh, bueno, en la demostración esta de técnicas de OSINT y demás, pusimos el ejemplo de cómo habían sacado la casa del Chocas y en Google Maps, si tú ponías casa Chocas, te aparecía la casa del Chocas con diferentes reseñas, etcétera. Entonces, bueno, Sé que es estaba registrado también. como punto de interés turístico, ¿no? Sí, sí. Así que Bueno, bueno. voy con la siguiente noticia, que también es otra historia, y esta historia da para serie de Netflix o película. Ha terminado, bueno, no creo que haya llegado a concluir, hay investigaciones todavía abiertas, y es el caso del backdoor en la librería de Linux XZ, ¿vale?
como digo, se ha descubierto, se ha levantado la liebre este mismo mes, y es que el desarrollador alemán Andreas Freud, que trabaja para Microsoft, observa durante unas pruebas que tras las actualizaciones en sus librerías de Linux, su conexión SSH para controlar otras máquinas tarda medio segundo más de lo habitual, ¿vale? ¿Hasta qué punto esta persona es obsesiva que con medio segundo de retraso dice, ostras, aquí hay algo mal? Bueno, pues el Andrés Freud, mi alemán B2 de venidor, empieza a hacer investigaciones, empieza a hacer el troubleshooting y traza el origen de los mismos hasta las últimas actualizaciones de la librería XZUtils. Es una librería de compresión de datos integrada en muchas distribuciones de Linux, ¿vale? Tras analizar el código de esas actualizaciones, descubre que esas líneas de código estaban instalando una puerta trasera en esa librería y permitía al creador de esta librería usar mecanismos de autenticación de SSH para ejecutar comandos en la máquina infectada sin ninguna restricción. Es decir, si actualizabas tu equipo con estas librerías, el atacante podría entrar a tu equipo como administrador sin autenticación. Afortunadamente, esas actualizaciones de XZ solo se habían incorporado en versiones de prueba de algunas distribuciones de Linux, que aún no habían sido certificadas como aptas para pasar a producción, ¿vale? Estaban en fase de pruebas. A diferencia de otros ataques en las cadenas, perdón, en las cadenas de suministro que ya hemos visto, como Node.js o PyPL o F-Droid o los kernels de Linux, que en su mayor parte consisten en hacer parches maliciosos puntuales o paquetes falsos y nombres de paquetes con errores tipográficos que se parecen. Este ataque fue una operación de varias etapas que casi logró comprometer los servidores SSH a escala global. Vale, por un lado tenemos una sofisticada implementación del backdoor y los enormes esfuerzos por ocultarlo, ¿vale? A nivel técnico es una maravilla o una virguería muy currado. Algo nunca visto hasta ahora. Y por otro lado, la enorme estrategia de ingeniería social del ciberdelincuente que estuvo ganándose la confianza de la comunidad open source durante 2 años, haciendo más de 6.000 contribuciones a la misma, hasta poder subir el código malicioso. La historia es que entre 2005 y 2008, Lasse Collins, ¿vale?, lanza el formato de ficheros XZ, que emplea un algoritmo para comprimir ficheros hasta un 70% más que gzip. Bueno, es un formato que se populariza rápidamente y al poco tiempo es muy utilizado para comprimir y distribuir software como las distintas distribuciones de Linux. Y aquí viene el actor malicioso. A finales del 2021, 13 años después de la creación de esta librería, aparece en escena Jin Tang, que empieza a enviar parches y mejoras a la lista de correos de XZ, ¿vale? Como es software libre, pues esto va con una lista de correos donde tú intentas pones tus aportaciones y el creador pues las aprueba o no, verifica el código, lo incluye o no. En febrero de 2022, Lasse Collins incluye por primera vez en la librería código creado por Jin Tang. Y a mediados de ese mismo año, Jin Tang envía otro parche y otros supuestos desarrolladores como Jigar Kumar o Dennis Enns entran en acción y reprochan a Lasse Collins su lentitud a la hora de incorporar código de terceros y evolucionar el software. Es decir, tenemos a Jin Tang que quiere participar de una forma muy activa en el desarrollo de esta librería y luego al tiempo estos dos actores, Jigar Kumar y Dennis Enns, meten presión para que vaya más rápido. Lasse Collins bueno, se empieza a disculpar y explica que hacía tiempo que no podía responder a todos los correos que llegaban y apunta que quizás Jin Tang debe asumir un rol más importante en el desarrollo de XZ. Los supuestos desarrolladores siguen presionando a Lasse Collins, ¿vale? Siguen haciendo su juego de ingeniería social para que diera permisos de mantenimiento a más personas e incluso amenazaron sutilmente con crear un fork de su software, que es una copia que evoluciona de forma independiente a la librería original. Vale, Lasse Collins le vuelve a replicar que no ha perdido el interés en el proyecto, pero que su capacidad para gestionar librerías es limitada debido a sus problemas de salud y le recuerda que el proyecto no está remunerado. Es decir, esto lo estoy haciendo porque quiero, me estáis aquí machacando, pero era todo una estrategia de ingeniería social. Lasse Collins sigue incorporando más y más parches de Jin Tang, es decir, esta persona, Jin Tang, ha estado colaborando activamente de forma correcta, pero la presión que ejercen sobre él no disminuye y finalmente Lasse Collins claudica y da permisos de mantenimiento a Jin Tang a finales de 2022. Vale, marzo de 2023, Jin Tang publica una nueva versión, la 5.4.2, la primera en la que aparece como responsable.
Y es en junio de ese mismo año, un tal Hans Jansen, un tercero, envía un par de parches con optimizaciones que, sin ser malas por sí mismas, fueron cruciales para poder cargar el backdoor posteriormente, ¿vale? Le van dando... Ahora Jintan ya puede decir que el código, qué código se va a meter en la librería. Entonces, un tercero le hace un commit, le hace una aportación y Jintan lo va aceptando, ¿vale? Se está fraguando el backdoor. En febrero de 2024, hace muy poquito, Jintan incorpora el backdoor como un fichero de testing más en la nueva versión, la 5.6.0 de la librería, y empieza a presionar a los líderes de distintas distribuciones de Linux para que incluyan lo antes posible esta nueva versión porque soluciona errores y problemas de rendimiento, ¿vale? Ahora ya, en esta versión, Jintan ha incluido todo el código para el backdoor, que unido a la aportación de antes de Jensen, es el backdoor completo para las máquinas. Entonces, en el momento que lo distribuye, presiona a distribuciones de Linux como Ubuntu o Debian para que, digo, decir, rápido, meter esto ya, ¿vale? Ahora el tiempo es crucial porque si lo testean mucho, pueden darse cuenta de que está ahí el problema. Y es aquí donde de nuevo entra el desarrollador que hemos hablado antes, ¿vale? El Andrés Fred de Microsoft, que si no hubiera sido por su intervención, Jintan habría introducido el backdoor en la mayoría de servidores Linux del mundo. Bueno, pues no hay ningún rastro de Hans Jansen en Internet, excepto un correo más que enviaba en 2024, en el que se sumaba la petición de Jintan para que la versión infectada de XZ se incorporara lo antes posible a las nuevas distribuciones de Linux. Investigaciones posteriores tampoco han podido demostrar que Jigar Kumar o Dennis Enns, todos los actores que estaban ejerciendo esa presión, ni mucho menos Jintan, pues sean identidades reales. Se sospecha todo esto, sobre todo en la comunidad de ciberseguridad, que hay un gobierno, un organismo gubernamental detrás de todo esto. Pues, se hablan de los sectores típicos de China, Rusia o cualquier otro, Estados Unidos incluso, porque cuando se estaban trabajando, cuando se hacen estos commits, Jintan, bueno, aparte por el nombre, quieren hacer creer con este nombre que es un actor asiático, pero se ha comprobado que las horas de trabajo, cuando se subían los repositorios, no coincidían con las festividades japonesas o festividades asiáticas. Por ejemplo, el Año Nuevo Chino, esta persona estuvo trabajando en el Año Nuevo Chino, entonces no cuadra mucho. Como decimos, esto si llega a producirse, si este investigador de Microsoft, este desarrollador, no llega a darse cuenta, esto se hubiese introducido en todos los repositorios de Linux, que actualmente los servidores de Linux pues, son a lo mejor el 90% de Internet, y hubiese sido un ataque brutal. Y ha sido durante 2 años y pico una estrategia brutal de ingeniería social para llegar a introducir este código, introducir backdoors en todos los servidores del mundo. Y hasta aquí. Quizá me he liado un poco, pero es que la historia es acojonante. Esto merece un vídeo o una película o un especial. Sí, esto es, muchas veces utilizan, como tú bien has dicho, cosas que pueden ayudar, entre comillas, a la comunidad o a cierto servicio, ¿vale? Recordamos el activador de, por ejemplo, de Windows, ¿vale? Tú, algún usuario no tiene la licencia de Windows y quiere activar Windows y utiliza KMS Pico o lo que sea. Eso funciona bien hasta que te meten el malware. Malware o lo que sea. Entonces, claro, ¿cuánto software gratuito, extensiones, etcétera, llevarán algo por ahí, trufado? Sí, sí, pero la Como cosa está es aquí. que esto, lo que estás diciendo tú son como el típico crack, ¿no? O el tipo, la medicina, que viene ya con medicina y te puede venir, ahí puede venir un backdoor o viene cualquier Ujú. cosa. Pero es que esto lo que están haciendo es meter el backdoor en una librería Sí, sí, sí. genuina, auténtica de Mucho Linux. más Entonces, comprometido. Sí. hubiese sido, el ataque hubiese sido brutal, vamos, es que es, pero que esto viene como, hay mucho estudio, hay como 2 años y medio de trabajo y el requerimiento de conocimientos de desarrollo a bajo nivel para implementar estas librerías es muy grande, entonces se sospecha que no ha sido fruto de una sola persona, sino que hay una posible nación detrás de este intento de ataque. Y hasta aquí la noticia. Pues sí, también, bueno, por comentarlo brevemente, Notepad++ también se vio comprometido porque habían metido cierto malware en una versión maliciosa y bueno, que podía hacer también
control remoto, ¿vale? Sobre los equipos que estuvieran infectados, etcétera, ¿vale? No es, digamos, un poco lo mismo, pero bueno, también una de las noticias que se ha quedado por ahí en el tintero de este mes. Pero bueno, vamos a cambiar. Siguiente noticia. Filtran datos, ¿vale? Los datos de Javi, de muchos usuarios, de muchos oyentes que nos Gracias por ven ponerme como primer ejemplo. y nos escuchan. Y mis datos también, ¿vale? Están a la venta en la dark web, ¿vale? Y bueno, resulta que hay ciertos canales donde puedes consultar o ya sea a modo de monitor, decir, oye, hay una fuga de datos, una brecha de datos de seguridad, ¿vale? Etcétera, ¿vale? Entonces, desde Delhi Dark Web, joder, cómo estamos con el inglés. Delhi Dark Web, adjuntan que se venden datos de españoles nacidos entre el 1926 y 2004. Esto da una cifra de 40 millones de españoles. Es decir, ahí pues obviamente estaban los millennials, los boomers, los anteriores a los padres de los boomers, etcétera. ¿Vale? Y pilla un poquito a la nueva generación, que ya no ni recuerdo el nombre. Z. En la generación Z. Entonces, bueno, ¿qué tiene de especial esta base de datos? Que vale $10.000. Pero yo no he conseguido ver tampoco cuando suben alguna gran base de datos, ¿vale? Como puede ser este caso, suben alguna muestra, ¿vale? Esto es como, mira, la primera es gratis. Mira, aquí tengo los datos de imaginar que ponen los datos de una persona ya fallecida y demás. Esto a nivel de riesgo o impacto, pues bueno, entre comillas, tienen nuestros nombres, apellidos, pueden tener a lo mejor quizá el DNI y nuestra ubicación, ¿vale? Yo esto no sé si lo habrán pillado de algún padrón o algo similar. Pero bueno, no tienen número de teléfono, que se sepa, no tienen tampoco correo electrónico, pero bueno, podrían hacer ataques de phishing elaborados. Entonces, aquí me surge una duda de, bueno, también ahora en España tenemos unos tiempos convulsos. Entonces, no sé, esto lo digo porque si yo soy un actor malicioso y yo tengo los datos de 40 millones de personas de España, es decir, a lo mejor del 80% de la población, yo haría un @presidente de España o presidenta de España diciendo, oye, tenemos estos datos, si no me pagáis, los publico libremente. Porque sí que se dio el caso, que esto es otra noticia, que por 250 euros podías conseguir los datos de 5 millones de salvadoreños, ¿vale? Del país de El Salvador, este que ha puesto el Bitcoin, ¿vale? Como moneda, etcétera, etcétera. Pues aquí, por 250 euros, dólares, tú podías conseguir la base de datos con los números identificadores de tipo DNI, ¿vale? Que ahí es DIU, correo electrónico, número de teléfono, dirección, etcétera, ¿vale? O sea, entonces me choca un poco que pidan tanto, no den información y demás, pero por otra parte, si esta información es buena, joder, es que tienen una gran base de datos y, bueno, conseguir los teléfonos o los correos electrónicos ya sería un poco más difícil, pero no sé, me parece sorprendente. Eran los brokers de datos. Sí. Muchas veces de estos leaks son simplemente acumulaciones de leaks Sí, anteriores. una compilación Mm. de, yo qué sé, de un Me montón de... cojo Sí. varias bases de datos filtradas, hago un parser, lo subo, pongo un precio y si cuela, cuela. Ujú. Pero bueno, De hecho, hace ya unos cuantos años hicieron un wrapper de todos los datos públicos que habían de Facebook y te podías descargar los datos públicos de Facebook de todos los usuarios que están registrados. Y en el caso de España habían como 10 millones de registros. Entonces ahí tenías nombre, apellidos, lo que estaba en Facebook, ciudad, básicamente. sí, ciudad, algún correo, algún teléfono y información gratis. Mm. Al final, bueno, es lo que da dinero. Vamos con la sección de Ramón in the House, la sección que hablamos de ransomware y esta vez le ha tocado al Ayuntamiento de Torre Pacheco en Murcia, que ha sido víctima del grupo ya archiconocido de ransomware Lockbit, ¿vale? Lockbit, recordamos que hablamos de ellos en episodios anteriores, los más recientes el Ayuntamiento de Sevilla y en Mallorca, en Sarriá, si no recuerdo mal. Bueno, pues en este caso, el pasado 29 de marzo se detectó un incidente de ransomware al comprobar que la policía local no tenía acceso a los servidores y que el resto de información estaba cifrada. Como decimos, la autoría
se ha atribuido al grupo de ransomware Lockbit. No ha trascendido la cifra que piden por rescate. Bueno, cuando se dieron cuenta, se activó el comité de crisis y comunicaron a CCN, ¿vale? Al Centro Criptológico Nacional, para activar esas medidas de respuesta. Los datos personales que pueden haberse visto afectados y que posiblemente en breve saldrán a la venta, como decía Alex en el anterior, estarían relacionados sobre todo con las gestiones de los servicios municipales, incluyendo datos identificativos y asociados a los procedimientos administrativos gestionados por el ayuntamiento, ¿vale? Como puede ser, no lo sé, pólizas, no tengo ni idea, certificados de empadronamiento y además los datos relacionados con la gestión interna de la gente que trabaja allí. Ya se ha formalizado la notificación a la Agencia Española de Protección de Datos. Bueno, y están en ello. A ver cuánto tardan en recuperarse. Desde aquí todo nuestro apoyo. Además, una noticia extra que ha entrado en el tiempo de descuento, porque hemos sufrido un pequeño retraso a la grabación de esta parte del programa, y es para Ayesa, que es un proveedor global de servicios tecnológicos y de ingeniería, fundada en 1966 por José Luis Manzanares, que cuenta con más de 11.000 empleados y presencia directa en 23 países como Europa, América, África y Asia, que ha sufrido un ataque de ransomware que se atribuye al grupo Black Basta, ¿vale? Esto ha sido esta semana, no, si no recuerdo mal, creo que ha sido el 23-24 de abril cuando se ha dado a conocer. Esta empresa da servicios a, bueno, es una consultora muy grande, da servicios de consultoría y bueno, es un proveedor de servicios tecnológicos al final a administraciones públicas y a multitud de empresas. Y está teniendo bastante repercusión en España porque el comunicado que han hecho no da muchas explicaciones, todavía como decimos es reciente, y se limitan a cumplir las normas a rajatabla, es decir, vale, he sido afectado, pero no el qué ni el cómo, así que iremos conociendo detalles a medida que avanza el tiempo. Sí, respecto a Yesa, bueno, muchas veces la gente saca, oye, los datos, por ejemplo, una de las cosas es que ya, están certificados de LENS en medio, o sea, LENS es el Esquema Nacional de Seguridad, ¿vale? Y tiene que cumplir, pues, ciertas características técnicas, de seguridad, etcétera, 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 que hay muchas veces que, oye, pasar, digamos, una auditoría no te da, digamos, seguridad, simplemente, pues pasado una auditoría, ciertos controles de seguridad y fin, ¿vale? Pero puede Sí que he ser... visto que se está metiendo mucha caña con esto en Twitter, sobre todo. Es decir, que el Esquema Nacional de Seguridad tú te puedes certificar por sistemas, no por todo, no hace falta que sea por el organismo completo. Entonces tú puedes tener una certificación de LENS, ya sea media, alta o baja, en un sistema determinado, pero en otro no. Y Claro. además no hay Esquema Nacional de Seguridad para la persona. Entonces, si la persona es la que ha abierto el, El el melón. phishing y ha abierto el zip o el ejecutable o lo que sea, pues esa persona no está certificada. Podrán estar certificados los sistemas que vengan por detrás a la hora de comprobar ese correo o comprobar ese ejecutable, pero no esa persona. Entonces, hacer leña del árbol caído Claro. diciendo palabrería como Esquema Nacional de Capitana posteriori. Seguridad o que la está liando el CISO o cosas así, me parece no muy apropiado, la verdad, porque es una cosa que le puede pasar a cualquiera y le está pasando constantemente a cualquiera, como Sí. estamos viendo. Y como decía Alejandro, el tener una certificación de seguridad no implica que estés totalmente seguro, porque la seguridad 100% no existe. Así que nada. Cerramos y vamos con la agenda. Que me Empezamos enervo. que... Entramos en discusiones de Twitter. O sintomático, lo tenemos las fechas 17 y 18 de mayo en la nave de Madrid. Seguimos 17 y 18 de mayo. Tenemos Jaén en Jaén, en España. 21 Pues me parece curioso que digas Jaén, España, como si fuera eso A la gente de Latinoamérica que nos está capital del escuchando, reino. un saludo. Saludos, Manu. 21 y 22 de mayo, Codemotion en Madrid, España también. Y tenemos del 21 al 23 de mayo, tenemos en Barcelona el Cybersecurity Congress. Vale, 29, 23, 29 y 30 de mayo, B-Sides de Barcelona, que aquí damos un saludo a Martín Vigo, que está encargado del Sahara Oeste. Y el 7 de junio, que aún falta tiempo, pero Alex lo ha puesto por aquí, tenemos el Cybertruck 7. Sí, 7 de junio en Madrid. Cybertruck, 7 de junio en Madrid, correcto. Es la tercera edición, si no veo mal. Sí. Mucha suerte. Vamos para allá. Y la turra central. ¿De qué vamos a hablar hoy?
de Command and Control, ¿vale? Que Eso es, de los esto, conocidos C2. pues, lo pueden haber utilizado para Yesa, ¿vale? O para miles de organizaciones, pues, que se han visto comprometidas. ¿Y qué es esto de Command and Control? Pues no es ni más ni menos que, bueno, traducido al castellano sería comando y control, ¿vale? Y se refiere un método, ¿vale? Un sistema para utilizado por atacantes, adversarios, cibercriminales, etcétera, para gestionar los diferentes dispositivos que han sido infectados de manera remota. Es decir, yo consigo colarte un malware en tu dispositivo, ya sea en formato la librería que ha comentado Javi, etcétera, ¿vale? O un Notepad++ que vaya trufado. Y yo intento, de una manera remota, intentar gestionar los diferentes dispositivos que están siendo afectados por esa versión de Eso es. malware, binario, baliza, ¿vale? Vamos a llamarlo como sea. Entonces, Es ¿cómo un, funciona? Sí. es un software de postexplotación. Cuando estás haciendo auditoría o un ataque, tú consigues entrar en un equipo, ya digamos lo has Ujú. explotado, ya lo tienes como el equipo ya es tu víctima, y para controlar o gestionar ese equipo se utilizan este tipo de softwares, los C2, los Command and Control. Y como decía Alejandro, bueno, ¿cómo funciona? Pues el proceso de infección, que puede ser por una librería infectada, por descargar un archivo o cualquier cosa, y la comunicación, que es aquí donde entra este software, que es el agente del Command and Control, establece una conexión con el servidor controlado por el atacante. Es donde desde el atacante, en este caso, pues, a lo mejor seríamos nosotros, a la empresa víctima, estaríamos dando instrucciones a ese equipo infectado. ¿Vale? No estamos directamente conectados ahí, sino desde un servidor podemos controlar diversos equipos infectados dentro de una organización. Esto se suele utilizar mucho en botnets, desde un solo equipo, desde ese servidor, controlar Ujú. múltiples equipos para que hagan determinada tarea, ya sea bueno, robar datos, lanzar un ataque de denegación de servicio o espiar actividades de otros usuarios o propagar infecciones. Sí. Eh, Luego, estos Command and Control se comunican, ¿vale? Tienen una comunicación, pues hay servidores tradicionales, ¿vale? Como pueden ser Cobalt, que luego lo mencionaremos, donde tienen su sistema de gestión a través de un servidor y a partir de ahí se comunican, ¿vale? Se comunican a lo mejor por un canal encubierto, ¿vale? Como puede ser DNS, ICMP, HTTPS, etcétera, ¿vale? Para no ser descubiertos. O también los hay en plan redes peer-to-peer, ¿vale? Donde, bueno, tú puedes, se comunican sin necesidad de un servidor central, ¿vale? Pues a través de diversos nodos o un sistema amañado, o a través, por ejemplo, de la red Tor, ¿vale? Para intentar camuflar el tema de direcciones IP, ¿vale? Y darle un poquillo más de privacidad. Claro, pensar que lo que estaba comentando Alex es la comunicación entre el equipo infectado dentro de una organización y el servidor controlado por el atacante, ¿vale? Esa comunicación tiene que ser lo más incivilina posible Sigilosa. para que el personal de seguridad o la gente de IT no se dé cuenta de esta comunicación y que el tráfico parezca totalmente legítimo. Se puede camuflar, pues yo he visto pruebas de concepto incluso en los propios mensajes de ping o en Ujú. los mensajes DNS, en esos huecos de las tramas, meter los comandos del Command and Control para que si yo estoy inspeccionando el tráfico, solo vea un tráfico DNS normal, pero dentro de esos huecos, de esas peticiones, hay instrucciones que le está mandando el máquina infectada al servidor y al revés. El servidor a la máquina infectada le está contestando. Ujú. Pensar que, claro, esto, a no ser que te pongas a analizar el tráfico, Es muy tengas complejo, sí. algo robusto, pues puede pasar desapercibido. Y bueno, no Y hay puedo muchas veces contar que si tampoco. no tienes en el firewall activado un SSL strip o alguna cosa así, como Sí. decía, si el tráfico va cifrado, no vas a ver nada de Ujú. esta comunicación. Claro. Vale, Hasta- cómo podemos combatir estos command and controls? Vale, pensaba que lo ibas a decir No, tú, no, pero no. bueno. Yo lanzo la pregunta y si hay un espacio grande de tiempo, ahí me sigo hablando. Vale, bueno, a ver, no hay una solución ideal, ¿vale? Pero sí que tendríamos que tener, pues, ya sea antivirus, firewalls, IDS, ¿vale? O algún anti-malware actualizado, ¿vale? Porque hay muchas veces que estos Command and Control, ¿vale? Intentan lanzar ciertas acciones que levantan la liebre. Por ejemplo, en Windows intentan, por ejemplo, ¿vale? Un software tipo Mimikatz lo intentan lanzar o intentan descargarse de la memoria de alguno de los procesos las credenciales que estén cacheadas en memoria, etcétera, ¿vale? Entonces, todo esto si lo tenemos activo, si tenemos cierta detección, ¿vale? Pues se puede monitorizar y decir, oye, ¿qué estás haciendo, Moreno?
¿vale? A partir de ahí, pues haríamos una especie de análisis o una respuesta a incidentes, ¿vale? Pues aquí ya echaríamos mano de Antonio Sanz o Lorenzo, ¿vale? Le decimos, vente para acá, ayúdanos a ver qué han hecho por aquí. Claro, cuanto más funcionalidades tenga este software, de este Command and Control, puede ser más fácil detectarlo. Si hace Pensar un montón de que cosas. esto es un proceso complejo y ya lo comentamos en el programa. Cuando ya se han dado cuenta del ciberincidente, quiere decir que no es que haya sucedido en ese día, por ejemplo, en el día 24 de abril, sino que pueden llevar semanas, Ujú. meses o, bueno, incluso a lo mejor algún año. Eso es lo que decimos siempre de un ataque ransomware. Cuando se detecta el cifrado es la última fase del ataque. Primero han estado, bueno, han entrado, han hecho la intrusión, han elevado privilegios, han descargado toda la información que querían, han estado, bueno, cotilleando a la escucha del tiempo X. Y por último, cuando dicen, bueno, ya hemos sacado todo lo que hemos estrujado, la naranja, hemos sacado todo el zumo y ahora toca cifrar y pedir rescate. De ejemplos de herramientas de Command and Control, pues hay un montón. Tenemos desde Empire, Metasploit, o el famoso Cobalt Strike, Covenant, eh, POSI2. Sí, Havok, Puppy, bueno, hay un montón incluso de desarrollo propio, ¿vale? Tú te puedes hacer. De hecho, Javi en su día hizo algún Command and Control. ¿Eh? Sí, con Manu también. Le mando, Manu, un saludo, Saludos, Manu, acuérdate. otra vez. Esas noches haciendo denegaciones de servicio. Sí, sí. Entonces, bueno, aquí lo ideal, por ejemplo, si pilláis un Cobalt Strike, ¿vale? La versión gratuita que te dan o el Trial S, claro, eso enseguida canta, ¿vale? Hay que darle, Porque es muy conocido y lo claro, reconocen los antivirus, sí. a los bacon que se suelen mandar o las balizas, pues claro, hay que darle un poco de cariño, cambiar cierta parte del código, etcétera. Si hacéis algo custom de desarrollo propio, pues mucho mejor. Si tiráis, por ejemplo, de ChatGPT o cualquier IA de estas, ¿vale? Que bueno, luego Joel nos comentará un poco, El pues, suyo. el suyo, la Kitsune. herramienta que ha hecho, porque aquí, si bien hemos comentado pues, que hay un montón, ¿vale? Hay un montón de frameworks para post-explotación, tipo Cobalt, Covenant, Havok, etcétera. Pues claro, puede ser un pifostio, porque a lo mejor utilizas uno para una acción, otro para otra herramienta, etcétera, Eso es. y claro, Y por eso ya. estábamos hablando en esta parte central de los C2, porque ahora le preguntaremos a Joel por el suyo, que presentó en Rooted, que se llama Kitsune, que es un C2, pero bueno, es algo más, mucho más, ahora nos contará. Y creo que vamos ya con la entrevista, sin más dilación. Sí. Estamos ya con Joel Gámez. ¿Qué tal, Joel? Muchas Muy gracias buena, por haber Joel. asistido, Buenas. aceptado la invitación. Sí, por supuesto, faltaría más. Muchas gracias por invitarme. Es un placer estar con Nada, vosotros. Todo un honor. Y he de decir que sí. llevamos un tiempo detrás de ti, no desde que te contraté, sino antes. Ujú. Estábamos encajando ahí la temática y todo. Así que muchísimas gracias por asistir. No, a vosotros. Ya sé que a veces es complicado el tema de coordinar agendas. La verdad es que siempre Ujú. la suelo tener muy apretada, pero vaya, para Claro. vosotros, pues. Y agenda apretada por todo lo que voy a decir, porque no para. Bueno, Sí. para quien no conozca a Joel, La voy a verdad hacer es que no. una pequeña introducción. ¿Vale? Joel es administrador de sistemas con más de 10 años de experiencia, que desde hace más de 5 trabaja como consultor senior en Deloitte, desarrollando ejercicios de Red Team. Bueno, he de decir que esto ya no es así, ¿vale? O sea, Ups. justamente ha sido súper reciente, no pasa nada. Cambié de trabajo hace cosa de 2 semanas, ¿vale? O sea, sigo dedicándome a lo mismo, pero Ujú. simplemente que ya no trabajo para Deloitte. Entonces, bueno, Echamos lo de Deloitte, nuestro SIM no estaba tan actualizado. pon el típico pi, Sí, ¿sabes? Luego, Se censura en grabación y ya. luego lo editamos, sí. ok. Exacto. Bueno, también Joel ejerce como profesor de cursos y másteres de hacking ético, pentesting y PowerShell para organismos y universidades, como la Universidad Politécnica de Cataluña. Correcto. De nuevo, vale, correcto. Digo, si me confundo, No, velo. no, 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 esto está bien, esto está bien. Los de la UPC todavía se portan bien conmigo. Perfecto, bueno. Sin censura. Eh, Exacto. También programa herramientas de hacking en su tiempo libre y ha sido CTO, Chief Technology Officer, de la startup CyberWar, ¿vale? Luego Eso es. hablaremos de esto. Además, es el creador del blog darkbyte.net y es speaker en multitud de congresos a nivel nacional e internacional como EcoParty, HCon, Black Hat, Euskal Hack, DEFCON, Navaja Negra o RootedCon, entre otros.
Conmigo, un auténtico crack que, de nuevo, gracias por sacar un tiempo, un No, huequecito para nosotros. a vosotros por invitarme. La verdad es que yo también tenía muchas ganas de estar con vosotros. Bueno, pues Bueno. enhorabuena por el cambio de trabajo, seguro que ha sido a Gracias. gusto. Y la primera pregunta que hacemos aquí, aunque siempre damos un poco las temáticas a los entrevistados, la primera pregunta va a pillar, va un poco a despiste. Es la pregunta Ujú. que llamamos. Así que abramos este melón. ¿Eres más Dispara. de, ¿eres más de BIM o de Nano? Yo soy de Nano de toda la vida. Hostia, Bueno, me has tocado el corazón ya. Yo, a ver, al final yo siempre lo digo que, aunque yo también peco un poco de este tipo de cosas, ¿no? Al final Sí. me gustan las herramientas sencillas que tienen un propósito muy definido y que Ujú. cumplen con lo que prometen, ¿no? Al final, pues si quiero editar un texto, pues con Nano me sobra. Y si quiero modificar líneas y reemplazar y tal, pues igual ya no necesito AVI o BIM, ya me voy a un editor de texto más potente que, Ujú. entiéndeme, ya empiezo a tirar de regex y otras historias. Entonces, para mí está como, siempre he estado como a medio camino, ¿no? Es como, vale, me ofreces más que Nano, pero me ofreces menos que Sublime o no sé, cualquier otro editor quizá más potente o con interfaz gráfica o en ese sentido. Entonces, para mí es como, mm, mm, está como en medio. No me satisface en ningún sentido. Para algo muy sencillo es demasiado y para algo complejo quizás poco. Ujú. Entonces, por eso, para mí, Nano siempre ha sido el ganador en esta pelea eterna que hay por ahí. perfecto. Espero que no perdamos a la mitad de la audiencia a partir de Es, ahora. No, es no, probable no. que sí, es probable que sí. A partir de ahora mismo mis seguidores van a bajar muchísimo. Pero bueno, No, no, era consciente de ello que este día llegaría en algún momento. mala vibra afuera, como se dice. Exacto. Pero bueno, si es que además te lo has dicho, yo también soy fan de las herramientas sencillas, que no. Pero es que BIM al final sí te puedes adaptar a todos los atajos que tiene y demás, Sí, pero pero quizá es lo que digo. sí. Y yo soy el primero que peco de esto, ¿eh? Porque, por Ujú. ejemplo, tengo herramientas que quizá deberían de ser más sencillas para un único propósito y luego al final es un monstruo que hace más cosas de las que debería. Entonces, por eso digo que yo también peco un poco de eso. O sea, yo también soy un Ujú. poco... Soy un usuario de Nano, pero creador de BIM, ¿sabes? Entonces, Claro, le vas es un añadiendo poco ahí extras. el problema, pero bueno, Bueno, pues ahí queda Bueno. eso. Y ahora sí empezamos un poco con la entrevista un poco más seria. por Sí. supuesto. Cuéntanos cómo sentiste la llamada de la informática, es decir, ¿cuál fue ese trigger que, yo qué sé, a lo mejor un ordenador que te compró tu padre Claro, o fuiste a casa de esto un colega? la verdad Cuéntanos es que un es una poco. cosa que me gusta mucho contar. Yo empecé desde muy, muy, muy pequeño. Mi padre era un fanático de la informática. Yo, pues, en casa había Amstrad con cintas de cassette, Ujú. hubo Ataris, tuve disquetes de los grandes, de los flexibles, de los pequeños, de las zip con el clic de la muerte. He pasado por... desde CPM, el TOS de Atari, los primeros Windows, quiero decir, pantallas de fósforo verde. Ujú. Entonces, yo me he criado con eso desde muy, 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 muy pequeño. Lo he mamado desde muy pequeño. O sea, da igual lo atrás que vaya en el tiempo o lo lejos que intente buscar un recuerdo que había un PC en algún momento. Entonces, al final es algo que, claro, cuando eres tan pequeño, ¿no? Pues, tienes 4 o 5 añitos y ves ahí a tu padre haciendo cosas, entonces pues ahí ya dices, esto mola, esto mola. Y a mi padre pues le gustaba cacharrear y hacía cosas pues locas, rollo, yo qué sé, le ponía Windows 95 a 386 que no lo soportaba y eso iba como a -10 por hora, pero era por el simple hecho de decir, le he puesto Windows 95 a un 386. ¿Vale? Pues era ese tipo de cosas y entonces pues yo flipaba y era una época en la que, no sé, para mí siempre ha tenido muchísima magia. Yo recuerdo pues los primeros años de Internet, de tener esos modem de 56K que te llamaban por teléfono y se iba todo a tomar por saco. Y luego, pues, si entramos ya en el tema de la ciberseguridad, es todavía más loco. O sea, yo recuerdo ir al estanco a comprar revistas de estas de hackers, siendo también pequeño, que había exploits en las revistas y los tenías que Ujú. copiar a mano. Pero no te estoy hablando de una página, ni de dos, ni de tres. Es que igual eran 15 o 20 páginas de exploits que tenías que copiar a mano y si te equivocabas en un punto o en una coma, dejaba de funcionar todo. Y no podías preguntarle a ChatGPT ni en Internet prácticamente.
Bueno, en fin, no sé, fueron unos años muy, muy locos. Y luego, pues quizá ya empecé a meterme un poco más en el tema de la comunidad, ¿no? Y además yo empecé ahí mis pinitos en IRC, ¿vale? Que esto pues también me gusta mucho explicar lo de la... no doy muchos detalles porque yo sé que esto hace más de 20 años ha Hay gente prescrito, aún no, viviendo, ¿no? ha prescrito, pero por si acaso no doy muchos detalles, que hace más de 20 años yo tenía una botnet en IRC, no voy a decir en qué Ojo. IRC, Vaya. no voy a decir en cuál, ni voy a decir qué nick utilizaba, ni nada, pero yo tenía una botnet en IRC y esto, ya os digo, hace más de 20 años, yo era un chaval Ujú. y esto era simplemente por risas, o sea, era por las risas. Y juntarte con un colega que no conocías de nada, no sabías ni quién era, ni dónde vivía, ni nada, y decir, oye, he descubierto esto, vamos a probarlo. Y a raíz de ahí decir, hostia, y si lo subimos a internet, y era una época en la que la seguridad no existía, o sea, brillaba por su ausencia. O sea, el nivel técnico era bajísimo. Y al final tú hacías un malware de lo que fuera, tú lo colgabas a internet y la gente lo descargaba y lo instalaba como sin ningún tipo de Ujú. problema. Entonces lo que era, empezó a ser por las risas, pues acabó siendo una botnet de miles de PCs, ¿vale? Ojo. Que cuando se conectaban al IRC me enviaban un privado para decirme que estaban disponibles y lo que me acababa pasando es que me acababan haciendo denegación de servicio. Te Porque yo saturaban. tenía 56 casas en mi casa y cuando te llegaban más de 1000 mensajes de golpe en el IRC, pues tuve que incluso crearme un script para deshabilitar los mensajes privados para que no me hicieran denegación de servicio. O sea, era una locura. Entonces, yo a raíz de ahí, pues ya digo, fue un despegue en toda regla. Luego hubo un pequeño parón y luego ya volví, digamos, como administrador de sistemas, que fue como, por así decirlo, como empecé oficialmente. Claro, si con todo esto en casa desde pequeño, lo raro hubiese sido que hubieses acabado de otra cosa, ¿no? Bueno, a ver, la cosa está en que no empecé así del todo. O sea, al final yo he tenido trabajos muy, muy locos y muy, muy aleatorios. Random, ¿no? Sí, exacto, sí, muy, Ujú. muy, muy random, muy random. De hecho, no lo sabe todo el mundo, pero mira, lo voy a explicar porque me hace bastante gracia. He llegado a tener los típicos trabajos estos de, ¿sabes? La gente que da panfletos por la calle. ¿Sabes? El Sí. típico, vale, pues yo he tenido trabajos de esos, pues he llegado a ser una ficha del Tetris. Yo he sido una ficha del Tetris. La que tiene forma de S, concretamente. Hicieron un campeonato de Tetris en España y a una agencia de publicidad que contrataron se les ocurrió la maravillosa idea de hacer unas piezas de madera que pesaban, no te sabría decir lo que pesaba aquello, que cabía una persona dentro y nos vistieron a cada uno, éramos 5, si mal no recuerdo, la L, el cuadradito, yo era la S de color rojo. Y la cosa iba por ir por las Ramblas de Barcelona cantando la canción del Tetris a los hooligan y nos pagaban un pastizal por hacer eso. ¿Ya? Voy a ver Mira. si cuando editemos la presentación y quite lo de la empresa, si a ver si puedo poner que fuiste ficha del Tetris. Yo creo que pocos hackers pueden decir que han sido ficha del Tetris. Yo sí puedo decirlo. Entonces, yo tenía trabajos muy random. O sea, hubo una temporada en la que yo no me dedicaba para nada a la informática, pero al final pues era lo que yo quería. Lo que pasa es que a mí me costó empezar porque, ¿qué pasa? Yo no tengo carrera universitaria, no tengo estudios superiores, de hecho no tengo ni un grado superior, ni medio, ni nada de nada, de nada. Entonces, en España hay un problema grave de titulitis y eso siempre a mí me ha lastrado mucho, sobre todo a la hora de empezar. Entonces me costó mucho encontrar ese trabajo. Entonces al final conseguí, ¿no? Entrar como administrador de sistemas y bueno, ahí la verdad es que evolucioné muchísimo. De ahí nació un poco el tema de la startup, que si ahora lo queréis lo vemos comentamos. también. Sí. Sí. Y a raíz de ahí, pues luego ya fue, digamos, el salto a Ciber, que al final era lo que yo quería desde el principio, pero no había podido entrar directamente por la puerta, por así decirlo. Tuve que darle un par de vueltas y entrar por detrás, ¿no? Pero bueno, digamos que al final pues la cosa funcionó. Claro, al final, bueno, el tema de los títulos o qué formación es mejor o peor es otro melón que no hemos querido tocar aquí porque es un tema bastante que da para mucho, Ujú. Sí, pero al final, si no posees una certificación estándar como si fuese una carrera X para cierto trabajo, te toca dar con alguien que apueste por la aptitud que demuestras, ¿no? O las exacto. cualidades que vea y Eso es. quitar un poco, porque al final los títulos
suelen ser mucho para abrir puertas y luego ya depende de la persona como sea. Exacto. En mi caso siempre ha sido mucho más difícil porque quizá me he visto en la obligación, por decirlo de alguna forma, tampoco tenía otra opción, ¿no? De demostrar más, quizá, que el resto, pues el simple hecho de decir, oye, pues no tengo una carrera universitaria, pero te tengo que demostrar de alguna forma que yo sí sé hacer esto, o incluso lo sé mejor, lo sé hacer mejor que esa persona que tiene una carrera. Porque a lo mejor esa persona se ha sacado la carrera, está trabajando de esto, porque ha leído lo típico, ¿no? De que hay mucho trabajo de esto, o tiene salida, o bueno, le llamaba la atención. Y en cambio, para mí ha sido una pasión Totalmente desde que tengo vocacional. uso de razón. Sí. Entonces, Entonces, claro, es complejo, la verdad es que es muy complejo. A mí, la verdad es que me sorprende, ¿no? El hecho de que esto me pasa mucho con los estudiantes que tengo, ¿no? En el máster y esto muchas veces me dicen, oye, pero ¿tú qué has estudiado? Digo, pues yo no he estudiado nada. Nada. Si yo no tengo nada de estudios, no tengo ni el recreo. y se levantan y se van, Pero, ¿no? En plan, pues yo no, tampoco. claro, y es como decir, pero si eres profesor de universidad y me estás dando clase a mí, ¿no? Pero bueno, quizá no es el camino habitual, ¿no? O quizá no es el camino fácil, pero oye, ¿por qué no una persona que no tiene una formación reglada, por qué no va a saber hacer un trabajo? ¿Por qué no va a saber explicártelo? ¿Por qué no va a ser bueno en lo que hace? Si le gusta y le pone ganas y a lo mejor le he dedicado yo muchas más horas que alguien que ha estado en una carrera, ¿no? Entonces, al final, yo siempre he luchado mucho por el tema este de la titularidad y demás. Yo creo que si alguien vale, vale, y me da Correcto. igual de dónde vengas o qué has hecho, si eres bueno en lo que haces y bueno, también eres buena persona, evidentemente, porque al final, entiéndeme, puedes ser muy bueno en lo que haces, pero si eres un, Sí, un ¿sabes? cafre. Pues exacto, por no decir algo peor, Sí. pues igual no te sirve de mucho. Entonces, al final, pues, bueno, yo me he visto en ese camino, porque tampoco no me ha quedado lección. Pero bueno, que tampoco, quiero decir, no es algo que me sepa mal, ni mucho menos. Yo estoy contento hasta donde he llegado, aunque mi camino tuviera más piedras que el del resto. Así que, sinceramente, la verdad es que estoy contento y estoy orgulloso de haber llegado hasta ahí. Además tienes un chorro de certificaciones de seguridad, que eso no es Claro. con pavo. A ver, no te creas, ¿eh? No te creas que no tengo tantas, la verdad. Así como súper conocidas realmente, solamente OSCP, OSEP y CRTO. Estoy de camino de CRTO 2 y de sacar el OSC3, quiero la monedita de OSEP. O sea, que eso también, que eso requiere un montón de horas de empollamiento Sí, y sí, sí, de... claro, o sea, por que no supuesto. es... Al final hay un trabajo ahí detrás que no se ve, ¿no? Y el hecho, pues, participar en CTFs y Bug Bounties y Hack the Box y yo qué sé, y billones de historias que al final, pues, te permiten conseguir todo eso, ¿no? Entonces hay mucho esfuerzo ahí detrás, aunque no se vea reflejado, pero está ahí. Claro. Que el Bueno, primer filtro que hace recursos humanos es a lo mejor ponen la lista de los Reyes Magos en plan C1 de inglés, o SCP o superior o SEP o cualquier cosa. Y claro, ahí ya se cargan, por ejemplo, a personas muy válidas que a lo mejor no tienen. Es que a lo mejor no te has podido pagar los Claro, 2.000 euros que cuesta sí, el OSEP, pero oye, a lo mejor el nivel lo tienes. Quiero decir, sí. que no hayas hecho el examen no quiere decir que no tengas el nivel, porque a lo mejor eres buenísimo, estás ahí todos los días dándole a que si a CTFs, a lo que sea que hagas. Y ya te digo, y tienes el nivel y eres bueno, pues simplemente, pues, oye, no te han caído 2.000 euros del cielo, ¿sabes? Así aquello que dices, uy, mira, 2.000 euros. Y te has sacado la certificación. Entonces, claro, pues es un poco lo que dices tú, ¿no? Yo creo que eso pasa mucho. Al final, la gente de recursos humanos tendría que darle una vuelta a esa metodología, ¿no? O a ese pensamiento quizá un poco retrógrada. Sí, ver más allá de Sí, titulitis, sí, exacto. pero van a lo fácil y con ese sí. certificación, diploma o título, lo que sea, ellos ya se ahorran de comprobar eso porque asumen Sí, que ya tienes pero ese bueno, nivel. luego también te digo una cosa, ¿quién te asegura a ti que esa persona no le ha pagado a un indio para que le saque Por supuesto, Sí. claro. Entonces, al final, porque no sería el primero que se compra certificaciones por ahí, o sea, Ujú, porque se sabe que ha habido casos de gente que ha sí. comprado certificaciones. Eso Entonces, es. Ahí hay un mercado y, bueno, cada vez lo van poniendo no, más no, difícil, ¿no? lo hay, quiero decir, lo hay. O gente que a lo mejor no le ha pagado a alguien para que haga certificación, pero se ha ido a Right Forums, ahora está caído, pero es lo Sí. que sea, y hay el típico enlace de todos los enlaces de los exámenes de tal.
y se han gastado lo que cueste comprar el examen, que la verdad no sé si costaban 100 o 200 pavos, no recuerdo, pero sé de gente que vendía exámenes por ese precio y a lo mejor han dicho, oye, pues no voy a pagar a un indie para que me lo haga, me pago 200 pavos por el resultado del examen, me lo estudio 3 o 4 veces, me presento y me lo saco. Y para adelante. Claro, o sea, quizá, Pues sí. entiéndeme, a lo mejor no tienes el nivel para sacarlo tú por tus propios medios, pero oye, si te dicen el ABC y dices, mira, es que primero tiro un SQL Map, luego no sé qué, luego hay un ticket de Kerberos, tal, pim, pam, pues quizá con la chuleta sí que seres capaz de hacerlo. Entonces, pues, ¿por qué? Y ya tienes el papelito, claro. Exacto, a eso voy. Ujú. Entonces, seguramente habrá un montón de gente que ha hecho esto. Estoy convencido. Bueno, vamos a ir a otra faceta antes de entrar Sí, luego en materia de que nos ciber. liamos. La faceta o tu fase de emprendedor en la startup, ¿vale? En el Cyberworld. Que es algo que interesa mucho y que creo que se Mm, está un poco perdiendo, sí, quizá un poquito por las trabas que estaban poniendo eso te iba a la decir. creación de startups. Cuéntanos un Sí. poco, ¿puedes resumirnos tu experiencia o lecciones aprendidas que te llevarías de esto? Un A ver, poco la historia, ¿cómo fue? sí, al final, bueno, yo, pues como ya os comenté, entré en esa empresa en su momento de sistemas, estuve allí pues 7 años y durante los 2 últimos años, cuando llevaba 5 años, yo ya tenía claro que necesitaba saltar de allí, quería dedicarme ya a la seguridad ofensiva. Eh, ya había hecho, aparte, aunque fuera de sysadmin, al final pues también me tocaba parte, por así decir, de defensiva. No quizá no hacer una respuesta a incidentes o hacer un forense perfectamente al uso, ¿no? Tampoco quiero hacer aquí intrusismo laboral, pero sí que es verdad que el típico técnico de sistemas, oye, me ha entrado un ransomware, espabilate, descubre de dónde ha venido, si tienes que meter alguna regla en el firewall, si tienes que recuperar un backup, que sí. Y al final acabas, digamos, haciendo un puzzle y entendiendo un poco cómo funciona, aunque tú no seas un forense o aunque no te dediques a respuesta de incidentes. Al final, pues tiran del chico para todo, ¿no? A la sombra de orquesta, ¿no? Y Exacto, exacto. Y al final, pues acabas haciendo ese tipo de cosas. Entonces yo tenía claro que, pues quizás no estaba en un shock o no estaba, pero tenía claro que eso no era lo que a mí me gustaba. Yo lo que quería era romper cosas, que es totalmente algo opuesto, ¿no? Entonces, a esos 5 años yo dije, oye, yo esto aquí yo no pinto nada, aparte de mí, la empresa, todo lo que tenía que aprender yo de esta empresa, todo lo que tenía que absorber, ya lo tenía en el cuerpo, entonces yo necesitaba salir de ahí. Entonces, pues con mi jefe en ese caso, pues yo era la mano derecha del jefe después de 5 años. O sea, entré siendo un técnico de helpdesk y salí siendo la mano derecha del jefe. Entonces dijimos, oye, ¿por qué no montamos una startup de ciber? ¿Vale? Y así pues te dedicas a lo que te gusta, ¿vale? Y a partir de ahí, pues tú mismo, auditorías, formaciones, lo que tú quieras, ¿vale? Entonces, pues me nombraron CTO de ese proyecto y estuvimos ahí 2 años pues intentando arrancar. Lo que pasa, claro, arrancar una startup de cero, cuando quizás tus clientes o tu sector no es exactamente ese, aunque estés relacionado con el tema de la informática, no es tan fácil que arrancar a alguien que, por ejemplo, pues ya trabajase, si por ejemplo eres un researcher o eres un pentester autónomo y luego te montas una empresa, pero tú ya tienes tus clientes y ya les sueles hacer los pentests o haces tu bounties o tal. Quiero decir, ya estás como, digamos, metido, ¿no? Entonces simplemente amplías equipo, amplías recursos, te coges un local si quieres. ya te conocen, ¿no? Claro, vas con ese... Exacto, entonces es como simplemente expandirlo un poco, pero cuando estás como, digamos, en otro, misma rama, no mismo árbol, pero en otra rama Pero diferente, esto no ¿vale? era una división nueva de la empresa, era una empresa diferente que se A creó. ver, realmente era una división. Lo que pasa es que se montó como startup y funcionaba de forma paralela. Y de hecho, yo seguía teniendo, digamos, los dos roles. Por una parte, llevaba la startup, pero seguía con mi trabajo habitual. Entonces, eso supuso una carga de trabajo muy bestia para mí, que económicamente no reflejó absolutamente nada. Quiero decir, yo al final estaba ganando exactamente lo mismo, pero estaba haciendo dos trabajos de forma simultánea. Entonces, ¿de qué me sirvió eso? Pues me sirvió un poco para entender cómo funciona la startup desde dentro. Bueno, me enseñó cómo montar una sociedad, bueno, todo este tipo de temas legales, ¿no? Y demás, que siempre están bien, ¿vale? Porque al final, pues todos tenemos que saber de este tipo de cosas. Y al final creo que me acercó un poco
a esta parte que a mí me interesaba, ¿no? Ahí ya fue cuando ya empecé yo bueno, de hecho empecé dando alguna charla al principio sobre algunas cosas, pero a un nivel muy, muy, muy básico, ¿vale? O sea, cositas en plan de concienciación, ¿no? ¿Sabes? De, oye, pues te pueden entrar un ransomware, te pueden hacer un split phishing, te pueden hacer un poco... Era un poco muy, 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 muy básico, ¿vale? Pero ya a raíz de ahí fue cuando ya empecé a entrar un poquito más, ya empecé a participar como asistente en congresos, aunque yo esas charlas, digamos, a empresas, así muy nivel muy básico, ya empecé a interesarme un poco más de, oye, pues si voy a Macón, me entero de qué va, veo los speakers, tal, y un poco yo me alimentaba de eso. Ya empecé a participar en CTFs, tal, y a partir de ahí, digamos que la bola de nieve fue creciendo, hasta que al final, pues ahí tuve la suerte de contar con Evasion, con Héctor, que, compañero y amigo mío, de hace muchos años que hacíamos CTFs juntos y me dijo, oye, ¿por qué no me pasas tu currículum? Que lo echamos aquí en Deloitte que están buscando gente. Y fue como, vale, vamos a intentarlo, ¿no? ¿Por qué no? Yo pensaba, una Big Four, a mí, que no tengo ni el recreo, no, a mí no me van a querer, a mí no me van a querer. Pero bueno, mira, la verdad es que, por lo que sea, la verdad es que entré, tuvieron buen feedback, un buen feeling, no sé cómo explicarlo, por mi parte les gustó cómo trabajaba y lo que hacía. Y digamos que ahí ya fue cuando caí ya de lleno, digamos, ya con los dos pies en la parte En el de mundo que ciber, la parte de querías y red team, en la parte, ya estaba digamos, en tu salsa. correcto, Ah, correcto. Hasta hace 2 lunes. Hasta hace literalmente dos lunes, pues ahí he estado 5 añitos, que la verdad es que he estado muy, muy a gusto y muy contento de haber estado ahí. La verdad es que ha sido una etapa de mi vida buenísima. ahora está muy reciente. Sí. No vamos a hacer Sí. sangre de eso. No, para Sí. nada, para nada. O sea, entiéndeme, o sea, yo no podría irme mejor de allí. O sea, la verdad es que he hecho muchos amigos, la verdad es que he aprendido muchísimo, me he rodeado de gente muy buena y la verdad es que ha sido, ya te digo, ha sido una etapa de mi vida buenísima. La verdad es que no la cambiaría, no la cambiaría. Entonces, esta división, esta Pese a que haya salido de ahí o haya, al final creo que es un poco una evolución natural, ¿sabes? Pero realmente no es por nada, no me voy por nada malo. ¿Sabes lo que te... Ha sido voluntario, ha sido totalmente voluntario. guay, Sí. guay. Está bien ahí, dejar las puertas abiertas. Pero Sí, cerrándolo el Bueno, tema de la startup, si lo hicieses hoy, ¿lo harías de forma diferente? no lo haría. No lo harías. Vale, porque mi siguiente pregunta era hombre, si recomiendas a la sí. gente emprender. A ver, la cosa está muy bien lo de emprender, o sea, creo que el concepto como tal está muy bien. Creo que, mm, ¿por qué no ser tu propio jefe? ¿Por qué no hacer lo que te gusta? ¿Por qué no dedicar tu tiempo, tus esfuerzos y todo lo que tienes en crear algo o en aportar algo o incluso hacer algo diferente, ¿no? O sea, ¿por qué no? Y la verdad es que no soy el primero que piensa así. Creo que hay startups muy buenas, o de hecho ya no startups, ya empresas consolidadas muy buenas, con gente muy buena detrás, que al final yo simplemente creo que en España hay una serie de cosas que hacen que sea más complejo que quizá en otros países. Sí. ¿Vale? O sea, hay otros países donde, por ejemplo, hasta que no facturas un cierto límite, no estás obligado a pagar unas cuotas. O sea, aquí al final, sí, todo el mundo puede pedir un ICO y puede pedir una carencia de 2 años, pero luego pasan los 2 años y Y tienes que pagar. Correcto. Sí. correcto. Sí. Entonces, al final quiero decir, me gusta el concepto de emprender. Conozco gente que ha emprendido, conozco gente que le va muy bien. La verdad es que yo creo que es una de las mejores cosas que puedes hacer. Creo que esa satisfacción, sentirte realizado en el sentido de yo he creado algo de cero y ahora pues no solamente funciona y no solamente hago lo que me gusta, sino que además me rodeo de gente que también le gusta y soy capaz de aportarle algo también a esa gente y esa gente puede dar un sueldo a su casa gracias a una idea, ¿no? Creo que eso es muy guay. Pero creo que en España, por X motivos, ¿vale? Que tampoco no quiero entrar ni en política ni. Entiéndeme, Los lo hacen conocemos. muy, lo hacen muy Sabemos a qué te difícil. refieres. Lo hacen muy difícil, lo hacen muy Mm. difícil y en otros sitios no lo es tanto. Quizá en otros sitios es peor todavía, ¿vale? O sea, entiéndeme, hay países donde los pobres no tienen ni para comer, pero lo que intento decir es que aquí concretamente es complicado. No es imposible, pero es complicado. Entonces, yo creo que es más fácil, mucho más cómodo, si quieres llamarlo,
trabajar por cuenta ajena. Evidentemente, no estoy haciendo apología a estar siempre en tu zona de confort, decir, oye, mira, yo trabajo, me pagan mi sueldo y ya. Ujú. No, Ya. yo soy de esas personas que piensan lo opuesto, pero sí que es cierto que en España hay muchos impedimentos y la verdad es que Sí, no es un camino fácil. Sí. me gustaría que fuera más fácil, la verdad, porque yo creo que si fuera más fácil habría más gente emprendiendo y tendríamos todavía más potencial del que ya tenemos, porque realmente en España tenemos un potencial increíble, por lo menos en nuestro sector. No solamente en este, claro, pero en el nuestro especialmente tenemos muchísimo potencial. Quizá no se aprovecha tanto por culpa de cosas así. Hay un Sí, tema que sí. te quería preguntar y que lo vamos a tratar también en los próximos programas. El tema de las soft skills, las habilidades extraplantas, yo creo que te nutren mucho el tema de hacer una startup o empezar desde abajo para decir, oye, pues tener esas tablas, comunicación, vender el producto, porque al Sí, final yo sí. creo que eso es un poco lo que te da vidilla y son cosas que no se pueden pagar como un curso No, como tal, pero es lo que te nutre y decir, ostras, esto me va bien. realmente es una de las cosas en las que yo creo que ahí sí que realmente recursos humanos, recuperando un poco lo que decíamos antes, tendría que centrarse más. Al Ujú, final, lo que tendrían que entrevistar es a la persona, no, Ujú. no a lo que hay debajo, ¿no? Entonces, creo que el tema de las soft skills es muy importante. Al final, todos somos personas y tratamos con otras personas. Y ujú, hay una serie de cosas que no puedes hacer y que no puedes decir y que tienes que saber dónde estás, tienes que saber ujú, tratar con la gente, tienes que saber venderle a la gente según qué cosas en función de tu puesto de trabajo, ¿no? O sea, al final, esas soft skills son necesarias para llevar nuestro ujú. día a día y para que no nos matemos los lunes por la mañana. Exacto. Eso, sí. O cuando yo me dedico a romper cosas los viernes a las 3 de la tarde. ¿Vale? No me Ah, matan porque hay gente que tiene soft skills suficientemente buenas como para no partirme las piernas los viernes por la tarde. eso Vale, sí. entonces es importante, es muy Sí. importante esa parte. Y sí que es cierto que eso no se aprende en la universidad, no se Mm, aprende en un USCP, no se ujú, aprende, eso se aprende, como dices tú, desde abajo. Entonces, yo precisamente, una de las cosas que me ha pasado, ¿no? Es que yo he tenido que empezar desde lo más abajo posible e ir ujú. trepando poquito a poquito para llegar hasta aquí, hasta hoy, hablando Desde la contigo. ficha de Tetris hasta... Exacto, exacto, exacto. Desde la primera ficha de Tetris, de la que está abajo hasta arriba. Sí. Entonces, claro, eso me ha obligado a hacer un máster Sí. intensivo de casi 20 años de soft skills. Entonces, Ujú, al final quiero decir, porque al final, entended que todo ese tiempo que yo no he dedicado a estudiar, como ha hecho otra gente, yo lo he dedicado ujú. a trabajar. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Que es lo que, de todos los trabajos, aunque no hayan sido de esto, ¿no? De lo que me llevo de cada uno de ellos, es eso, son esas soft skills. Ujú. Y entonces, es lo que yo creo que recursos humanos debería de Claro. estudiar y decir, oye, este tío tiene dos dedos de frente, tiene los pies en el Claro. suelo, sabe hablar, sabe tratar a la gente. A lo mejor no tiene el OSCP, pero el OSCP se lo podemos pagar nosotros. Que luego ya vendrá Pero, una entrevista técnica y se Sí. encargará de evaluar claro, no, quiero decir conocimientos que técnicos. al final a la gente se le puede formar, pero si Pero la alguien, actitud y el eso es saber lo estar... difícil, eso es lo difícil. Entonces, si una persona no tiene la actitud, ya no te digo la aptitud, pero si no tiene la actitud, es más difícil de moldear eso que no decir, oye, toma, que te el SCP, estudiatelo y sácatelo. Mm, Eso Entonces, es. yo estoy muy a favor de eso. Creo que si sí. todo el mundo desarrollase un poco más esa parte, todos nos llevaríamos mejor. Eso seguro. Que a veces, por el entorno en el que trabajamos, a veces que hay mucha tensión y no Mucha, todos siempre. lo saben llevar bien. Sí. Vamos a Eso hablar un es. poco de tu trabajo, Alex, si quieres, Mm, con la siguiente pregunta. Sí, claro. este año De tu trabajo fuera de tu horario de trabajo, me refiero. Ahora vamos Sí. a... La verdad es Pues... que la línea es muy difusa. O sea, Vamos a ver si lo encontramos. ¿dónde empieza y dónde acaba? Sí. ¿Sabes? Bueno, este año no pude ir yo a la router. Sí, Javi sí que Ujú, estuvo por allí. sí. Y bueno, en el track de Securiters diste una Ujú, charla que se llamaba Kitsune, que, eso es. bueno, pues si no lo sabes, en diversos grupos de Telegram dijeron que la herramienta era bastante top, moló mucho. Yo aún no he podido utilizarla, pero nos puedes comentar. Ni tú ni nadie porque sigue Ah, siendo ¿no la has privada. no, no la Todavía has no. liberado? Ah, pues Todavía mira, no la he me liberado. alegro.
Todavía no la ha liberado. Por eso no la puede haber usado nadie. Vale, vale. De ¿Nos, momento. nos puedes comentar qué es Kitsune? Pues básicamente Kitsune es de todas las idas de olla o de todas las locuras que he hecho, pensado, creado o desarrollado, probablemente es la más grande, la más ambiciosa y la más compleja, con diferencia. Al final, pues en mi día a día, en mi trabajo, una de las cosas que más utilizo es el tema pues, de las shells reversas, los command and controls, todo este tipo de herramientas. Y al final, pues, bueno, esto lo hemos comentado muchas veces en la comunidad. Por ejemplo, creo que la última entrevista que hicisteis fue con Drake, ¿puede ser? Sí, correcto. Vale, pues Drake, concretamente, es una de esas personas a las que a los pentesters les llama tiracomillas y Sí. a los red teamers tiracomandos. Al final, no le falta razón, ¿eh? Pero quiero decir, al final cada uno pues utiliza unas herramientas en su trabajo, ¿no? Al final, pues hay quien trabaja con Excel, con PowerPoint, con Burp, con Cobalt Strike o con lo que sea. Al final cada uno pues utiliza sus herramientas en el trabajo. ¿Qué pasa? Que concretamente en el caso de los red teamers tenemos una situación particular en la que te puedes encontrar muchos escenarios y puedes partir de muchos puntos de entrada muy diferentes, porque al final puedes entrar por una web shell, puedes entrar por un phishing, puedes entrar por... y al final luego resulta que entras con un Cobalt, pero saltas a otra máquina por EvilWinRM y luego de esa máquina te tienes que sacar una shell con DNS y utilizas DNSCAT2 porque yo qué sé, o Iodine, o... Al final acabas utilizando 800 herramientas diferentes porque al final cada una, lo comentábamos antes, ¿no? Tenía un propósito y tal. Pero a mí eso me explotaba la cabeza decir, a ver, ¿cómo es posible que la gente que hace pentesting utilice Burp, utilicen con 3 o 4 herramientas, ya tengan cubierto el 90% de sus necesidades? Y yo, en cambio, sí, puedo usar Java, puedo usar Cobalt, puedo usar Sliver, puedo usar el C2 que más te gusta, Mythic, Berlin, te los puedo decir todos. Igual todos no, pero muchos. Y al final dices, vale, pero hay muchas cosas que no están cubiertas. Y al final tengo que tirar que si de una web shell, que si no sé qué. Y dije, vamos a ver, si yo tuviera la posibilidad de juntar todo esto, o por lo menos, ya no todo esto, sino las herramientas más utilizadas. Vamos a hacer una especie de top, que sí que es cierto que aquí la verdad es que peco un poco de utilizar mi propio criterio, porque al final no creo que mi criterio sea más válido que el de nadie, ¿vale? Pero al final, pues yo he creado mi propio criterio, he elegido las herramientas que a mí me ha parecido, y Al al ser resto le pueden tu parecer muy bien. creación, date un poco Correcto, de al esa resto le libertad, puede claro. parecer muy bien y al resto pueden decir, pues vaya de mierda. A mí la verdad es que me falta esto, esto y esto. Pero bueno, cuando se publique y cuando la cosa evolucione ya lo iremos viendo. Por ahora, basándome en mi criterio, yo he cogido decir, oye, pues mira, con esta herramienta cubro esto, esto y esto. Con esta herramienta cubro esto, esto y esto. Y al final dije, ¿y si lo junto todo en una interfaz gráfica? Porque nunca había hecho una interfaz gráfica a este nivel, ¿vale? Entonces, al final, muchas de las herramientas que hago suelen ser también por este tipo. Tengo herramientas que, por ejemplo, tienen un menú interactivo en una consola, es decir, puedes hacer arriba y abajo con las flechas y pulsar Enter. Otros tienes que introducir un número. Otros, a veces se me ocurren locuras en ese sentido, decir, oye, pues nunca he hecho esto, pues lo voy a poner en esta herramienta porque me apetece. Y al final, como este proyecto era tan grande y tan complejo, dije, pues esto necesita una GUI, esto necesita una interfaz gráfica. Maldito el momento en el que se me ocurrió decir eso. Y al final, pues dije, bueno, si tengo todas estas herramientas juntas en una interfaz gráfica y luego tengo pues, mi Java o mi Cobalt Strike, al final, ¿qué pasa? Que con las dos, pues igual pues sí que puedo cubrir ese 80 o ese 90% de cosas solamente con 2 ventanas y no con 700. Y con 80 TMUX abiertos y que luego resulta que he cerrado uno y no sé dónde estaba y lo tengo que recuperar y le doy a la lista de ventanas y eso es un Cristo y etcétera, etcétera, etcétera. Y luego, pues la típica de, por ejemplo, esto me pasó en el OSEP, que en la segunda máquina tuve que reiniciar todo el labo porque falló. Y en ese momento, mientras estaba haciendo el OSEP, yo ya tenía Kitsune hecho. Pero ¿qué pasa? Que no lo puedo utilizar, o sea, no lo podía utilizar en ese momento, porque si una herramienta no es pública, les tienes que pasar el código en el informe. Y te dicen, no aceptamos ningún tipo de adjunto que no sea el informe. No puedes enviar nada en un PHP, no puedes enviar, no, tiene que ser mi informe. ¿Qué pasa? Kitsune puede tener, no te sabría decir Gritones. cuántas miles de líneas tiene. Entonces era totalmente inviable meter el código ahí. Y dije, si hubiera tenido Kitsune ahora,
tal y como reiniciaba el labo, simplemente tenía que coger unas palomitas y esperar a que se reconectase todo automáticamente. Que eso fue también una de las funciones que aún no estaban habilitadas y justamente se me ocurrió un poco antes de los EP. Y luego dije, aquí esto me hubiera venido de muerte. Y fue una de las cosas en las que me centré en desarrollar especialmente para poder presentarlo en Rooted, porque esa parte estaba un pelín verde y me centré un poquito para poder mostrarla bien en Rooted, ¿no? Entonces, bueno, al final Kitsune es esa locura de conjunto de herramientas que se pueden utilizar como una especie de command and control o de framework o de interfaz gráfica para otras tools, lo puedes llamar como quieras. Al Se le final, puede llamar orquestador, ¿no? Si sí, quieres. lo puedes llamar de muchas cosas. Yo al final lo he llamado command and control porque al final un command and control, tú tienes una sesión, ejecutas un comando, tienes una respuesta. Para mí, teóricamente es un command and control, aunque para ti pues un orquestador, un framework o llámalo como quieras. Lo que sí que me gustaría puntualizar, ahora que decía esto, es por alguna extraña razón, en su momento dije, pues mira, voy a meter esta herramienta, esta, Gramapex, tal. Digo, están hechas todas en Python. Pues voy a hacer la interfaz gráfica en Python. Y no podría haberme equivocado más. Aunque luego sí que es verdad que cuando ya lo tuve un poco construido, la verdad es que me sorprendió muchísimo el rendimiento que tiene, porque, por ejemplo, Cobalt, que está hecho en Java, o Burp mismo, consumen una cantidad de recursos de RAM. brutal, y Kitsune consume con unas 10 sesiones, va a depender de si tienes 10 o tienes 100, pero con unas 10 sesiones te consume unos 60 megas de RAM y un 0,1% de CPU, que es increíble. O sea, y el código no está ni optimizado ni nada. O sea, quiero decir que aún se podría mejorar más. La verdad es que es increíble. O sea, cuando estaba funcionando, no me lo creía ni yo. De hecho, la palabra kitsune yo no lo sabía y además me gusta mucho. Significa zorro en japonés. Correcto, pero Sí. concretamente, aunque signifique zorro, se utiliza normalmente para hablar de ese yokai o de ese espíritu japonés, ¿no? Sí, sí. Que es el zorro que tiene diferentes colas, que es un espíritu del bosque, que se dedica a proteger las aldeas y que normalmente está representado como una mujer que puede cambiar de forma. Por eso me gustaba mucho el concepto de kitsune, porque cada una de las herramientas que incluye es una cola. Supuestamente, cuantas más colas tiene un kitsune, más fuerte o más poderoso es, y digamos, el invencible o el inmortal o el dios supremo de los kitsunes, que puede ser más de uno, no tiene por qué ser solo uno, tienen 9 colas. Entonces, ahora mismo la herramienta, si no recuerdo mal, creo que tenía 7 u 8, o sea, digamos que le falta un pelín para completarse al 100%. Exacto, para llegar al nivel de Dios, ¿no? Pero es muy guay por el hecho, ¿no? de poder llamar a cada herramienta como si fuera una cola. Y esa capacidad que tiene el Kitsune de transformarse en zorro o en mujer, para mí, Kitsune tiene esa capacidad de adaptarse o de transformarse a cualquier otra herramienta, independientemente de en qué lenguaje esté hecho o cómo funcione. Porque al final, Kitsune por debajo es súper sencillo. Yo lo que hago es que cojo el texto, lo capturo, por así decirlo, se lo mando a la herramienta, cojo la salida y la muestro en la interfaz gráfica. Al final, Kitsune es una especie de man in the middle de herramientas. Y lo que hace es ponerse en medio. Y cuando tú escribes algo, se lo manda a la herramienta y te devuelve la salida. Pero sin tener que conocer ni los parámetros, sin tener que conocer absolutamente nada. La idea es que tú puedas utilizar todas las herramientas sin tener que estar consultando si ahora va menos U, ahora va menos P, ahora va no sé qué. No. Al final Kitsune se encarga de eso por debajo. Y tú lo único que tienes que hacer es rellenar 4 casillas, darle a conectar y ya está. Es una herramienta de botón gordo para facilitar. Eso es. Y bueno, pues a ver qué piensa Dreg de esto. Si ya antes ya se metía con. Se con metía el conmigo porque era un tiracomandos, pues veremos qué me dice ahora cuando Sí. conozca más a fondo el proyecto. Le Ya lanzamos hablaré el con beef. ella. Es un buen amigo. Bueno, aparte de Kitsune, que estábamos hablando, y a mí me recuerda en la cabeza directamente Bullpix, ¿no? Que es el Pokémon este de que tiene varias colas. Bueno, sí, hay un Pokémon. Bueno, de hecho, Bullpix y Ninetales, que es la evolución. En todo caso, Ninetales estaría como, digamos, se parecería más al yokai o el espíritu en japonés del Kitsune, se parecería más a esa imagen. A mí La verdad es que me, sí. me ha recordado más a Ranma 1-2, al manga Sí, antiguo, sí. viejo, Bueno, ¿no? al final. Que se transformaba en chica. Sí, al final está muy relacionado, ¿no? Un poco Sí, sí. con el folclore japonés y con todo esto. Entonces, bueno, la verdad es que, no sé, me gustaba mucho cómo encajaba en todo esto y creo que era bastante original.
Sí, Pues muy chulo. lo que decía que aparte de esa, ahí tienes un montón de herramientas. Queríamos hablar también de Evil No NC, nos vamos a ¿Mm? ir un poquito de tiempo, entonces, que esta la presentaste en Black Hat y DEFCON el año pasado, en Sí, 2023, y en Router. y, y en Rooted, correcto. Y en Router también. Presenté en Router, en Black Hat y en Defcon. Pues queríamos que nos Correcto. comentases un poco su experiencia en cons nacionales e internacionales, a la hora de presentar Pues herramientas, a la hora de dar charlas, y qué nos- cosas deberíamos importar o copiar de estas cons internacionales o al revés, llevar allí al cosas que revés. sí Yo funcionan. creo que, fíjate que creo que va a ser al revés. La verdad es que no es la primera vez que me lo preguntas, es una pregunta bastante recurrente. Bueno, al final creo que es un concepto totalmente diferente el hecho de asistir a cons fuera de España a las de aquí. Sobre todo siempre lo digo mucho, en el tema del trato, yo no sé si es un tema cultural o por qué, pero sí que es verdad que yo por lo menos hablo de la experiencia personal. En las cons de España siempre me he sentido muy arropado, no sé, un trato muy bueno. Oye, ¿qué tal? ¿Necesitas algo? Mira, todo muy fácil, siempre todo muy fácil. Eh, Creo que al final todas las cons entienden, por así decirlo, que al final pues ellos ponen un medio, nosotros ponemos el contenido y al final sin una cosa o sin la otra, eso no funciona. Al final es una relación bidireccional Ujú. y la gente viene a vernos nosotros, pero nosotros sin el medio no podemos hacerlo, ¿no? Entonces, hay esa relación, ¿no? de confianza, por así decirlo, y hay ese trato tan bueno, ¿no? Y esa comunicación. Todo en general suele ser, pues ya os digo, muy bien, muy fluido, todo muy fácil. En cambio, sí que es verdad que fuera, especialmente en las cons más grandes, te podría decir en Black Hat perfectamente, es como tú llegas allí y te dicen, toma, tu cartelito, allí a las 3 siguiente, y ya. Eres un número, ¿no? Eres Eres, como... exacto, a eso voy. Y al final, nosotros aquí también tenemos cons que son grandes, ¿no? Eso hay que ver el caso de Routed que estábamos mencionando. Al final, de hecho, yo he tenido más asistencia en el año pasado, en la misma charla, porque al final fue la misma charla, tanto en Routed como en Black Hat como en DEFCON. Tuve mucho más público en Routed que no en DEFCON o en Black Hat. Ujú. Pero aún así, para ellos, aún teniendo menos público, eres uno más, ¿no? Entonces, bueno, para mí sí que es verdad que ellos por lo menos tendrían que mejorar mucho el tema del trato en ese sentido. Y aquí, bueno, quizá allí, pues en otras cons fuera de aquí, sí que es verdad que disponen como más facilidad, sobre todo esto lo hemos comentado muchas veces, temas de sponsors, todo este tipo de cosas, volvemos un poco Ujú. siempre a la raíz de los mismos Sí, problemas, al dinero. ¿sabes? Correcto, sí, al Sí. final por algún motivo en otros países o disponen de más recursos económicos o Ujú. es más fácil o las empresas tienen quizá más implicación en el sector. Al final, por A o por B, lo tienen mucho más fácil en ese sentido. Y luego al final se nota, ¿no? Cuando tú montas una con, esto se nota también mucho en las cons más pequeñas o las que son más nuevas, que la gente le pone muchísimas ganas, muchísima ilusión. Aquí hay cons buenísimas, aunque sean pequeñitas. La verdad es que a mí me gusta mucho y asisto siempre a todas las que puedo. Y me da igual si hay 20 asistentes o 200 o 2000. O sea, para mí eso es totalmente indiferente. Pero da lástima ver que esa gente que le pone tantas ganas y tanto esfuerzo y dedica tanto tiempo, ¿no? Porque al final montar una con no es algo fácil ni algo rápido. Fuera de su trabajo, sacrificando, pues no poder estar con familia, amigos, mil cosas, salud, por poder montar algo y que quizá no llega a ser lo que tú quieres crear o lo que tú imaginas, porque al final te ves limitado, sobre todo por este tipo de cosas, ¿no? Al final decir, es que yo hubiera montado esto en un sitio más grande, hubiera Ujú. dedicado más tiempo, hubiera puesto más días, pero al final, económicamente hablando, eso te limita. Y eso, por ejemplo, en las cons de fuera no lo he visto tanto, ¿vale? Entonces, claro, Black Hat, pues no tienen problemas en ese Ujú. sentido. Quiero decir, no tiene problemas de sponsors o problemas económicamente. Realmente se monta en sitios absurdamente grandes y absurdamente caros. Y al final, pues quizá eso está la balanza un poco descompensada, ¿no? Quizá a ellos les falta
un trato más humano y Ujú. aquí quizá un poquito más de ayuda económica y la verdad es que se quedaría bastante equilibrado. Entonces ahí es un poco, yo creo que lo que le falta a cada uno para terminar de... Pero bueno, al final también os digo que es una experiencia bastante... Es interesante. Al final, yo creo que todo el mundo debería de ir a DIFCON por lo menos una vez en la vida, o a Black Hat, Ujú. o si, bueno, si puedes hacer como siempre se suelen hacer juntas, si te haces el combo, te vas a Las Vegas y ves las dos, es una experiencia que yo recomiendo a todo el mundo, aunque luego vengas aquí y te vayas a una Navaja o te vayas a la Con de tu barrio y te lo pases mejor, pero está guay también ver Mm. un poco cómo hacen las cosas fuera de aquí. De hecho, había un salseo en LinkedIn sobre el Ujú. tema de cons y demás. Te quería preguntar, no hace falta decir cantidad ni nada. ¿Has sido recompensado económicamente en las cons de fuera? Yo no he sido recompensado económicamente en ninguna con ni dentro ni fuera de España Va. en ningún momento de mi vida. Sí que es verdad que he tenido pues gastos a nivel de transporte, Sí. pues alojamiento, incluso en algunas dietas también, pero lo que es decir, toma 500, 800, 1000 euros para que, o dólares para que te vayas y te compres algo o lo que sea, no, nunca en ningún momento. Y sí que es cierto que, por ejemplo, los ponentes de Black Hat, por ejemplo, los que van digamos, a los briefings, que son las charlas del track principal, a ellos les dan, creo que eran 1.500 dólares, si no estoy equivocado, aparte de la estancia y del viaje. ¿Vale? Y hay otras cons a nivel europeo y demás que o incluso a nivel nacional, o sea, soy consciente de otros ponentes, tampoco no voy a decir nombres, evidentemente, de gente que sí que ha sido recompensada económicamente por el motivo que fuera, pero en mi caso nunca ha sido, nunca me han pagado por dar una charla a mí, simplemente pues me han dicho, oye, ¿te gustaría dar una charla aquí? Y yo, pues la verdad es que es algo que me gusta, que disfruto y, a ver, sí que es verdad que hay veces que incluso yo he puesto de mi bolsillo, otras veces pues no he podido, la verdad no he podido y, oye, y me han ayudado en ese sentido y yo siempre lo agradezco, la verdad. Pero vaya, no, vamos a decir que no es lo común a no ser que seas quizá un speaker de muchísimo renombre. Quizá las personas que están en otro estatus, pues evidentemente no se mueven. Bueno, pero yo creo que ya aplica, cuando ya estés ahí, ya aplica Sí. absolutamente a todo. Ya no te mueves de la silla si no te están pagando. Claro. Si no pones el taxímetro, ni te levantas de la silla. Sí. Entonces, Ya no hay. sí que es verdad que hay gente pues, que vive, ¿no? en ese standing, pero no es mi caso. Y al final, pues yo soy un Un ponente más. tío del pueblo. Yo soy, sí, yo soy un ponente del pueblo, yo soy un trabajador más, yo De voy hecho, también a... estuviste en Vitap Alicante, son Sí, nuestros colegas. sí, bueno, la vi online porque no sé si ese Ah, es año verdad, fue es tema verdad. del COVID, Sí, pero quiero decir que he dado charlas en cons pequeñas, sí. o sea, que yo en ese sentido, la verdad es que no es algo que me haya frenado, que yo haya rechazado nunca. Si alguna vez no he podido asistir a alguna con, ha sido por motivos personales. De hecho, una vez me invitaron a la NULCON de Goa, que está en la India, y no pude ir por motivos personales. Y la verdad es que es una bastante grande, quiero decir. No es una con de barrio y estaba todo pagado hasta la India Sí. que también cuesta un dinero, ¿no? Y al final, pues no asistí, pero simplemente porque no podía. Entonces, no es algo que a mí me hayan frenado decir, oye, que voy a hablar delante de 5 personas. Es que me da igual. Si a mí si yo con que me escuche uno, yo ya estoy contento. O sea, al final yo voy a contar ahí mis rollos y mis películas, ¿no? Y mis locuras. Y oye, yo con que haya una persona, solo una, que le haya gustado lo que yo he hecho, yo me voy contento a mi casa. Guay. Bueno, nosotros tuvimos Bueno, en febrero la de los Hackers Live, que fue una especie de reunión de amigos que hicimos nosotros, que éramos Ujú. 4 ponentes y sobre las 40 50 personas nos dijeron, Y no sí, hace falta pues. más. vamos a Sí, sí, tomar bueno. nota de... No, no, Luego me no, dejas el contacto. y te lo digo, y te lo digo en serio. Y hay veces que te lo pasas mejor en cosas así, que no luego, es lo que te digo. Yo me he ido a Black Hat y he vuelto a decir, pues, Pues vale, ya estaría. pues sí, pues ya está, pues Ya. me voy para mi casa. Y no me he llevado nada aquello que dices, ¿sabes? Y en cambio a lo mejor pues he ido lo que dices, algo así y me lo he pasado mejor y he hablado con gente y he tenido más interacción y
es diferente. Aunque sí que es verdad que hay cosas, ¿no? que llaman la atención, ¿no? Hay una cosa que me gustó mucho bueno, me llevo una anécdota de DEF CON que me hizo mucha gracia, que fue eso el año pasado, ¿no? De hecho, solo he dado esa charla en DEF CON. Estaba justamente, digamos, claro, aquello es muy grande y yo llegué allí, no sabía ni cómo iba, o sea, absolutamente nada, ¿no? Primera vez que estás en La Vega, es un sitio enorme, hay un montón de gente, que hay gente que coge los badges de un lado, de otro, tú tienes que decir, oye, que soy ponente, tal, no sé qué, ¿dónde está mi sala para hablar? Y al final aquello era una locura. Entonces fui un poquito antes y encontré, digamos, la sala donde yo tenía que hablar y me puse delante de la puerta esperando a que abriesen y tal. Y me encontré a un amigo, en este caso Arnau Gómez, que también es ponente y compartimos apellido, aunque no somos familia. Podríamos ser primos, pero no somos familia. Y estaba ahí Arnau y estábamos ahí hablando un poco de nuestras cosas, ¿no? ¿Qué tal? ¿Cómo te ha ido el viaje? ¿Cómo estás? Y aquello que de repente pues viene un organizador de la DEF CON y nos pide amablemente que nos pongamos a la cola. De hecho, que mientras estábamos hablando se había formado una cola bastante larga para entrar dentro de la sala, ¿no? Entonces yo, claro, yo estaba ahí hablando de mis cosas. Me dice, oye, por favor, podéis poneros al final de la cola. Y claro, yo vi la cola y le dije, a ver, si yo me pongo al final de la cola, igual toda esta gente no sé qué va a hacer, porque si no me he equivocado, creo que esta gente viene a verme a mí. Y a lo que el Miraste el micro, ¿no? No, claro, entiéndeme, no lo dije tampoco, no fue una vacilada ni mucho menos, ¿no? Pero fue en plan, yo creo que esta gente, o sea, en plan, oye, yo creo que ellos vienen a verme a mí. No, igual me estoy equivocando, igual están en mi sala, ¿sabes? Igual me he liado, pero creo que vienen a verme a mí. Y a lo que el chico este de la ESCO coge, mira la cola y me dice, ¿pero tú eres famoso? Yo, no, y creo que aquí probablemente o sea, si no me conocen allí, imagínate aquí, ¿sabes? Sí. Pero ¿Pero bueno, no fue tenías un poco un budget distintivo como ponente o algo? Como speaker o algo de eso. Bueno, no recuerdo, o sea, sí que tenía el de creo que el de la DEF CON no había mucha diferencia. No es como, por ejemplo, cuando vas a Routed o a otros sitios que es de un color diferente, o por ejemplo en Black Hat es de un color diferente y se nota mucho. Que de hecho en Black Hat una de las cosas que suceden por ser ponente es que tienes eso de otro color y como hay puestecitos donde dan merchandising y tal, cuando te ven que eres speaker van a por ti como si no hubiera un mañana. Te tiran las camisetas a la cara. Por alguna extraña razón que no entiendo. Aunque está muy bien porque la última vez que fui me traje, no sabría decirte cuántas camisetas, recuerdo que eran como 13 pares de calcetines, o sea, de estos de Cloudflare, de Red Hat, de... El merchandising. Sí, o sea, me hice medio armario de los sponsors que me iban dando cosas simplemente porque era speaker y me veían y eran en plan, toma. Como que les interesa que luego tú vayas a dar la charla con la camiseta de la empresa de turno, ¿no? Entonces, pues te ven y se te tiran encima. Mira, son cositas, ¿ves? Ese tipo de anécdotas que dices, bueno, mira, oye, pues eso al final es lo que me llevo. Guay. Pues nosotros nos hemos quedado sin tiempo. Hay preguntas en el tintero que te instamos a que vuelvas otra vez. Sí. Vamos, estoy encantadísimo de estar aquí con vosotros. Si queréis hacer una sesión, una parte 2, por supuesto. Encantado, la verdad. Y cuando hagamos otra pequeña de estas, no me atrevo ni a llamarla conferencia, otra quedada de lo de los hackers live. Oye, lo que vosotros queráis oportuno, ya sabéis que yo me apunto a un bombardeo, así que primero por mi parte... buscamos algún sponsor para que tengáis un poco de músculo y pagamos dietas, viajes y cervezas que nos faltan. Yo como si lo hacemos desde casa, quiero decir que no hay ningún problema. Contad conmigo, sea lo que sea. Perfecto, pues muchísimas gracias, Joel. Muchas gracias, a vosotros por invitarme. Ha sido un placer compartir este breve ratito. La verdad es que se me ha hecho súper cortito. El placer a ha sido nosotros nuestro. también. Nos vemos el mes que viene y manteneos ciberseguros. Un saludo. Chao.